Vamos a terminar de ver las imágenes de la iglesia y luego vamos a ir al párrafo 2 de la confesión de fe. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra es verdad. Guíanos a toda justicia, Señor. Enséñanos tu camino, necesitamos conocerte. Gracias por la iglesia, sigue obrando en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad y permítenos perseverar en la fe para llegar a donde tú nos has prometido que vamos a llegar, Señor. Oramos en Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de las imágenes de la iglesia en la segunda parte y hoy vamos a ver el templo de Dios, vamos a ver la ciudad de Dios y la labranza, el huerto de Dios. Entonces, el templo de Dios, la ciudad de Dios, la labranza, el huerto de Dios. Las tres figuras son muy parecidas. Tienen que ver con una ciudad, una casa y un huerto, lo cual es muy similar. Y ya vimos entonces el cuerpo de Cristo, la novia, el rebaño y la familia de Dios. Hace 8 días vimos esa parte. Entonces hoy vamos a hablar de estas tres, solo es algo general, todos estos temas se van a ampliar a través de la vida cristiana en el corazón del creyente, se van ampliando, ¿por qué? Porque vamos entendiendo quiénes somos. Cuando la persona llega a una iglesia y empieza a entender quién es en Cristo, empieza a darse cuenta de la importancia de pertenecer a una iglesia realmente. Y alguien me preguntaba que si una persona puede salvarse antes de morir. Entonces yo le decía que quizás sí o quizás no, que está dentro de la soberanía absoluta del Señor, pero bíblicamente Dios ha establecido un proceso de salvación para los creyentes. Ese proceso involucra a la iglesia, involucra todo lo que somos. Hay un pasaje que le ayuda a uno a entenderlo y es Romanos 8, 28, nos ayuda a entender el proceso de salvación para que usted pueda darse cuenta por qué estas imágenes son importantes y cómo usted debe tenerlas en cuenta, que usted hace parte de un cuerpo, hace parte es la novia de Cristo, también hace parte de un rebaño y obvio, pues somos la familia de Dios. Capítulo 8 del Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí ve? Personas llamadas. Y luego explica en el versículo 29 el proceso de salvación. Ese proceso de salvación nos ayuda a darnos cuenta que una persona no puede al azar salvarse y que no puede salvarse al final de su vida solo porque Dios haya hecho una excepción, pero esa persona tiene que haber sido escogida y si no, no se va a salvar. No se va a salvar porque se arrepienta, no se va a salvar porque alguien oró por él, no se va a salvar porque a lo último tal vez mejoró la vida, no. Tiene que estar en el plan de salvación, es algo casi, no casi, sino es obligatorio. Por estos versículos, mire lo que dice, porque a los que antes conoció, ¿sí ve? Él nos conoce, ¿a quién? A todos los que hacemos parte de estas imágenes, todos los que hacemos parte del templo de Dios, Él nos conoce. También los predestinó, predestino, un destino anticipado. Dentro de ese destino anticipado está que la persona viva un proceso aquí en la tierra y leíamos en un libro con mi esposa que de la cuna a la tumba Dios va a aplicar la salvación a ese creyente. No es al pie de la tumba, no, es en el caminar desde que nace hasta que muere. Algunos nos interviene a los 10, a los 15, otros a los 70, pero va a intervenir en esa vida para que esa vida reciba lo que Él ha prometido en un proceso de salvación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, para que reflejen a Cristo. Póngale cuidado cómo vamos.
Dice, a los que predestinó, a esos también, ¿qué? Llama. A los que llama, justifica. Y a los que justifica, glorifica. Entonces, cuando me hacían esa pregunta, algo pasó ahí, porfa. Algo pasó allí en la imagen. Cuando me hacían esa pregunta, una persona, piensa en esto. ¿Por qué Dios va a lo último a romper sus propios principios? Si Él dejó establecido que debía la persona venir a Cristo y vivir un proceso. ¿Por qué a lo último va a decir, no, esa persona que uno, escuche bien, esa persona que uno quiere que se salve en la última hora es porque uno quiere? Es el afecto, es el corazón. Tal vez su familiar, su amigo, el conocido, que usted dice, uy, pero Señor, sálvalo. Está bien que usted sienta eso, pero no vamos a ser románticos en ese sentido, sino vamos a ser claros en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tiene que vivir un proceso de salvación. Entonces, cuando hablamos de la iglesia como templo, estamos diciendo que la iglesia es la morada de Dios, es donde Él habita o en quienes Él habita. Edificado sobre Cristo como un fundamento, dice ahí en la diapositiva. Todos los creyentes, el templo de Dios está edificado sobre Cristo como fundamento. En Efesios 2:20, léalo ahí. 2:20, 21, leámoslo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Note el texto. ¿Un templo qué? Santo en el Señor. Somos templo de Dios. El lugar donde Dios más se manifiesta en la tierra es donde, en la iglesia. No estamos hablando de esta iglesia, recuerden, estamos hablando de la iglesia de Cristo en la tierra. Es decir, Él se manifiesta hoy en todas las congregaciones donde Él está y donde Él ha decidido estar. Hablábamos con alguien la pregunta, ¿todos los lugares donde se reúnen hoy a hablar de la Biblia son iglesia? No. Algunos califican, a pesar de no tener doctrina sana, tenga en cuenta eso, califican. No podemos ser legalistas en ese sentido. Otros no califican aunque parezcan iglesias. Y otros califican porque son iglesias establecidas por Dios. Entonces el templo es una figura muy importante. ¿Aparece dónde aparece el primer templo? Los estudiantes, por favor. En Génesis es el primer templo. Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del huerto. En Génesis. El Génesis era un templo. ¿Por qué era un templo? No había pecado. En Génesis 1 y 2. En Génesis 3 ya no hay templo. En Génesis 1 y 2 hay templo. Tiene las características del templo. La presencia de Dios está allí de manera especial porque no hay pecado. Y uno dice, ¿y ahora cómo está de manera especial en la iglesia? Por Cristo. No por usted y por mí, por Cristo. Porque Cristo lleva nuestro pecado. Entonces Cristo se presenta ante el Padre y dice, esta es mi novia, esta es mi esposa, esta es mi iglesia. Y el Señor la acepta inmediatamente santa y limpia. Y de hecho la está limpiando desde hace 2000 años, desde que fue establecida. Los creyentes somos piedras vivas. Primera de Pedro 2:9. Piedras. ¿De qué está compuesto un templo? De piedras. Ahora es que se usa ladrillo, ¿no? Pero las construcciones antiguas eran ¿con qué? Con piedras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Ese es 2:9. Pero 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, no piedras muertas. Estas paredes
están hechas de ladrillo o de bloque, eso es equivalente a las piedras, pero son piedras muertas. O sea, la iglesia no son las paredes de un edificio, el templo no es un recinto donde se reúnen cristianos a orar. La iglesia está compuesta por personas, piedras vivas. Ese es el templo de Dios. El templo tiene vida porque es Dios quien le da la vida. Como creemos en la Biblia, el Espíritu Santo nos media la presencia de Cristo y nos llena de Dios. Efesios 3, 14, 19. Efesios 3, 14, 19. Estas figuras que estamos compartiendo son muy importantes para el entendimiento de un cristiano que quiere amar su iglesia, su congregación, que quiere hacer parte de ella. Efesios 3, 14, 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y acá dice algo importante, cuando dice acá, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esas son medidas de algo muy grande, ¿sí? Del amor de Dios, pero también tiene que ver mucho de la habitación de Dios. Si usted estudia la Biblia en Apocalipsis va a encontrar muchas referencias al templo de Dios, al templo final del Señor, que es ¿quién? Su iglesia. La idea de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo está directamente conectada con el escenario de la iglesia en la gran historia de la Biblia. Durante toda la Biblia, la palabra templo es muy importante. Génesis, el huerto. En Éxodo, el tabernáculo, ¿sí? En David, el arca. En Isaías y Jeremías siguen ellos el proceso de David. Ellos son dependientes del pacto davídico. Luego encontramos el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. Después de David, el arca, pasamos al templo de Salomón. Ese templo es el que está durante toda la etapa de los reyes y los profetas. Luego viene Zorobabel, el templo de Zorobabel. Y luego viene Cristo. El templo llega hasta ahí, hasta el Antiguo Testamento. En Cristo ya no hay templo. Por algo fue destruido el templo de Jerusalén. Hay el martes vamos a hablar de eso. Hay una interpretación del templo que dicen que al final de los tiempos se restaurará el templo, pero eso es mentira. Eso tiene que ver con los judíos. No hay más templo después del Nuevo Testamento. Ya tenemos un templo, la iglesia y Cristo. Nosotros somos el templo. El sueño de los judíos es ese: hacer un templo idéntico al templo de ¿quién? De Salomón. Y hacer todo lo que se hacía, es decir, ofrecer animales, sacrificios, holocaustos. Esa es una idea de post-milenarismo, donde el futuro será perfecto. Mientras que aquí el futuro será perfecto, pero después del regreso de Cristo. Amén. La ciudad de Dios, vamos a ver la ciudad de Dios. La iglesia es la Jerusalén celestial, la iglesia como ciudad de Dios. La Biblia habla algo importante en Hebreos 12:22 acerca de este tema. Hebreos 12:22. Hebreos está después de Filemón, pero si no conoce Filemón, entonces no llega a Hebreos. Bueno, Hebreos 12:22. Está en la Biblia, Hebreos 12:22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Cada vez que usted se acerca a Dios a orar, se acerca a la ciudad santa, queda en comunión con todos los que están en el cielo y con los ángeles. Es algo espiritual. Inmediatamente sucede. Usted entra a la Jerusalén
celestial. Ahí aparecen otras figuras que no hemos visto. El monte de Sión también tiene que ver con la iglesia, los montes. Y la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Entonces hay muchas más figuras aparte de las 7 que estamos mirando, pero estas son las más relevantes en la Biblia. Dice, en una ciudad hay leyes que han sido establecidas por su gobernante. En este caso el gobernante es ¿quién? Dios mismo. La ciudad de Dios ha estado por todos los tiempos en la tierra. Lo mismo, el mismo patrón se repite de Génesis, Apocalipsis. Sión es la misma Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén físico es importante todavía en este momento en la historia. De hecho, uno de los sueños de la mayoría de cristianos es ir a Israel a conocer Jerusalén. Solo porque allí caminó el maestro, no más. No hay otra razón. No sé cuál será la otra razón. Pero la única razón verdadera de un creyente para ir allí es porque allí caminó Jesús. Recorrer el pozo de Betesda, las puertas de los peces, todo eso está todavía intacto allí en la historia en Jerusalén. Pero eso no es tan impactante como saber que usted entra todos los días a la ciudad celestial y que somos la ciudad de Dios. Él camina en medio de esta ciudad que es su iglesia, que es su pueblo. Nosotros somos la Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial. Lo mismo que el Señor hizo cuando llamó a Israel, lo hace con los creyentes. Cuando Dios llama a Israel, Él constituye una nación ¿qué? Santa, y una ciudad santa, Jerusalén, y un pueblo santo llamado ¿qué? Israel. Ahora hace lo mismo. Le da nueva vida a los creyentes y establece un pueblo santo, una ciudad santa, una generación santa a través de su iglesia. Mire lo que dice Isaías 33:22, que está protegida y rodeada por Dios esa ciudad. Isaías 33:22. ¿Alguien lo quiere leer? Isaías 33:22. Ahí habla de quién es Dios para nosotros. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esa es la figura de un gobernador sobre una ciudad. Es juez, es legislador y es rey. Para eso necesita una ciudad, un pueblo. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de reino? ¿Cuál es? ¿Me recuerdan en una materia de escuela? El concepto de reino, ¿cuál es? Un rey debe tener ¿qué? Tierra, pueblo. Eso es un reino. Entonces acá está la figura lo mismo. Él es rey, él es legislador, él es juez, él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. ¿A quién? A esa ciudad. Las ciudades eran perseguidas en Antiguo Testamento, destruidas, asoladas. Si usted lee los profetas y encuentra, dice, así quedó la ciudad santa, desolada, destruida, pero yo volveré, pero yo traeré. Es decir, la promesa es para la iglesia. Toda la figura del Antiguo Testamento es para la iglesia. Ahora, nosotros somos una sombra de la verdadera ciudad celestial, que es ¿dónde? En el cielo. En Apocalipsis dice que él vio, Juan, al final, vi descender la ciudad de Dios, la gran Jerusalén. Era simbólico. Él vio descender la iglesia a la tierra. La iglesia a la tierra va a descender completa. Primero va a estar en el cielo un tiempo, pero la habitación final de los santos es ¿dónde? La tierra. La iglesia pasará por el cielo un momento. ¿Para qué? Para cenar las bodas del Cordero y para recibir la recompensa del juicio. Y luego estará en la tierra eternamente y para siempre, porque heredaremos la tierra. Entonces, la ciudad de Dios será ¿cuál? La tierra. Esa será la verdadera ciudad. Y se cumple literal que el lobo estará con el cordero, la serpiente con el niño. Alguien preguntaba, ¿van a haber animales en la nueva tierra y en el nuevo cielo? Obvio,
porque los animales no son culpables de nada. Si van a haber hombres, pues obvio que van a haber animales también. Si a los hombres nos perdonan los pecados y vamos a estar allí, los animales no tienen redención, ellos van a estar. No van a resucitar, ¿no? No vaya a ser una película en su mente. Son nuevos y perfectos. ¿O será que a Dios le queda difícil hacer? Si nos va a hacer a nosotros nuevos en la resurrección. Salmo 125, Isaías 26:1, ya que estamos ahí cerca. Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Es espiritual esa ciudad. ¿Cuáles son los muros de esa ciudad? Salvación. Y dice, puso Dios por muros y antemuro. O sea, somos protegidos por los muros espirituales que el Señor ha puesto. Es una ciudad grande y unida bajo Cristo el Rey. Salmo 125:2, hablando también de la ciudad. ¿Quién lo quiere leer? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Note la figura, la analogía. Como Jerusalén tiene montes, Jerusalén está rodeada de montañas. Dice alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. O sea, no es una ciudad física. La iglesia no es una ciudad física, es una ciudad ¿qué? Espiritual. Tiene todo lo mismo que tiene una ciudad: puertas, entradas, calles. Esa es la iglesia celestial que camina en la tierra. Esa es la iglesia que Dios va a venir por ella. Y el tercero que vamos a ver hoy es el huerto, la labranza, el huerto de Dios. Fuimos plantados y cuidados por Dios, regados por la palabra y el Espíritu, fructíferos y hermosos para Cristo. Hay esperanza para los rostros, dice alguien. Somos hermosos en Cristo. Si usted tiene luchas con su estima, es porque se ama demasiado, no es porque se ame poco. Aquí no hay autoestima. Acuérdese que bíblicamente la autoestima no existe. La desbaratamos un día con 4 temas. Dijimos que no hay autoestima. Hay amor propio, que eso sí sobra. Nos amamos demasiado y por eso terminamos viéndonos feos, porque queremos vernos ¿qué? Mejor o bonitos. Pero la verdad es que los creyentes son hermosos, son plantados y cuidados por Dios. Algo interesante aquí es que, acompáñeme a Génesis 2, que hay una verdad ahí que nos ayuda a entender cómo funciona lo de la labranza y el huerto. Capítulo 2, versículo 15. Resulta que Dios no creó al hombre en el huerto. Dios creó al hombre primero. Y en versículo 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en la iglesia. ¿Sí ve? Es igual. Tomó Jehová Dios al hombre, primero lo creó y luego lo puso en el huerto. En el huerto no fue creado, fue creado fuera del huerto. No se sabe dónde, pero Dios lo creó fuera del huerto. Ahora la nueva creación, Dios lo crea, le da vida nueva y lo planta en una iglesia. ¿Sí ve? Lo planta como una planta, como un árbol que tiene que crecer, que tiene que echar raíces, que tiene que crecer su follaje y tiene que dar ¿qué? Fruto. De hecho, la Biblia llama al hombre árbol. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Los árboles que están al pie de un río son más bonitos. ¿Por qué? Porque reciben agua, todo el tiempo están siendo ¿qué? Nutridos. Entonces nosotros somos la labranza de Dios. Él está trabajando como labrador en su pueblo constantemente. Somos regados por la palabra. Isaías 44:3. ¿Quién me acompaña a Isaías 44:3? Isaías 44:3.
¿Quién lo lee? Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sí ve? Derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Eso es un huerto. Es la misma figura de un huerto, de un río. Dice, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué son los renuevos? Los que nacen de esas raíces y de esos retoños que Dios ya ha plantado en el huerto, tiene que seguir produciendo. ¿Qué pasó en el huerto? Tenía que fructificar y multiplicarse. La primera iglesia fue el huerto del Edén. El hombre fue puesto allí porque no fue creado allí. Es igual el proceso que hace Dios en este tiempo. El hombre nace en el mundo. ¿Alguien no nació en este mundo? Sería lo que llaman extraterrestre. Todos nacimos en este mundo, en un mundo caído. Después de que nacemos en el mundo, en el caminar de la vida, como dicen, entre la cuna y la tumba, Él viene y lo planta usted ¿dónde? En un huerto, en el cual hay agua viva, en el cual hay vida, en el cual hay luz, esperanza. Y ahí es donde Él forma su iglesia. Lo mismo que Dios le dijo a Adán, Cristo le dice a la iglesia hoy: fructificados y multiplicados, sojuzgad y llenad la tierra. Es la misma tarea y se está haciendo. No parece, pero se está haciendo. Las iglesias están creciendo en Colombia y ahora están creciendo las iglesias de sana doctrina. Ya las iglesias crecieron de una mala manera. Ahora Dios le plació en esta época, especialmente en Latinoamérica, porque no es solo Colombia, hacer una obra como la que hizo hace 300 años en Europa y hace 2000 años en Asia, en Israel. Y Dios escogió esta época para hacerlo ¿dónde? Aquí, no en Colombia, aquí en Latinoamérica. En Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. En todos esos países la reforma está creciendo de una manera impresionante. El seminario ya tiene seminarios en varios países latinoamericanos y la médula también. ¿Qué quiere decir? Las iglesias están empezando a estudiar las escrituras. Los pastores se están formando para ir a enseñar a sus iglesias y traer una palabra sana, para regar el huerto, para que el huerto tenga buena agua. En el huerto, Satanás tentó a Eva. La esposa de Cristo es tentada también, pero el plan de Dios no fallará, porque el segundo Adán no va a hacer lo mismo que hizo el primer Adán. ¿Sí escucha? En el huerto, Eva fue tentada y Adán estaba durmiendo. Estaba descuidado con su esposa, entonces, ¿qué hizo? Fracasó el plan. En la segunda esposa, que somos nosotros, el esposo es el segundo Adán. Y ese segundo Adán no duerme. Dice que Dios no duerme, no se dormirá el que te guarda. Él no se duerme, él está pendiente. Dice, está tentando a mi esposa, yo fortaleceré a mi esposa, la santificaré. ¿Quiere hacer lo mismo que hizo en el huerto? No, este huerto es diferente, este huerto es santo y aquí no hay entrada para Satanás. Entonces, la iglesia, por más luchas que tenga, por más tentaciones que enfrente, la iglesia va a vencer. Es una buena noticia para los que están batallando con su fe. Y ahora en el tema del domingo vamos a mirar algo importante sobre esa batalla que enfrenta el creyente con la duda y la incredulidad. Amén. Vamos a terminar ahí entonces esta parte y vamos a cerrar con el verso. No tengo mi confesión. Sí. El verso 2, el capítulo 2 de la confesión de fe. Vamos despacio, sin afán, verso a verso de esa confesión de fe. Del capítulo 26. Voy a leerlo, el capítulo 2, y vamos a hablar de la relación de lo invisible y lo visible, ¿sí? La relación de lo invisible y lo visible. Confesión de fe, capítulo 2, párrafo 2 del capítulo 26.
Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados ¿qué? Santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. La relación de lo visible y lo invisible. Los párrafos 2 y 3 y 4 contemplan la relación entre los aspectos invisibles y visibles de la iglesia. Ya dijimos la semana pasada que los santos invisibles, ¿quiénes son? ¿Quién me recuerda? ¿Quiénes son los santos invisibles? Un concepto, porque me están dando una palabra, una frase, un concepto, si alguien lo tiene. Hay que aprender a desarrollar una idea y a dar una respuesta. Sí, está bien. Son todos los cristianos de todos los tiempos, inclusive de los tiempos que no han llegado. Los elegidos que van a ser añadidos a la iglesia. O sea, desde Adán hasta el regreso de Cristo son los santos invisibles. ¿Por qué? Porque unos ya murieron. ¿Usted los está viendo aquí? No, pero están en el cielo con el Señor. Ellos son santos invisibles. La iglesia invisible es esa. Los que no han nacido, pero son elegidos y van a nacer. ¿Dónde están? ¿Los está viendo? No. Pero hay algo más interesante. Aquí hay santos invisibles porque no toda la congregación es salva. Es importante eso. Y viene la pregunta, ¿seré yo maestro? Esa es la pregunta que yo me hago cuando escucho una frase de esas. Si hay 30 personas, no estoy diciendo que todos se van a perder, ¿no? Pero lo seguro, los 30 no pueden ser salvos, o los 40, o los 50, o los 200 que asisten a una iglesia bíblica, no pueden ser salvos todos. Es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice, la Biblia misma lo enseña. De hecho, en la primera frase del versículo 3, del capítulo 3 de la confesión, del párrafo 3, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. O sea, ninguna iglesia es perfecta. Si usted se va de una iglesia porque cree que esa iglesia es imperfecta, se va a otra igual de imperfecta. Todas son imperfectas. Si usted cree que en una iglesia va a encontrar lo que usted necesita porque en esta iglesia no se lo dieron, el problema es de su corazón, no es de la iglesia. Entonces, a diferencia, aclaro, si no hay una sana doctrina es una razón diferente. Pero si la iglesia está predicando la sana doctrina, hay que revisar el corazón. Entonces, ya tenemos claro quién es la iglesia invisible. Pero hoy, en este párrafo, vamos a hablar es de los santos visibles. Ya dijimos quiénes eran los invisibles, pero el párrafo 2 nos habla de los visibles. El párrafo se ocupa de dejar claro quiénes pueden ser llamados santos visibles. Y habla que todos los que profesan fe, pero que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Ahí lo dice. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Vamos a mirar entonces. Se cumple lo que dice Mateo 7:23. Mírelo y léalo a alguien si quiere. Ya lo vimos acá en los sermones de Mateo, gracias a Dios. Cuando hablamos de Cristo como el único fundamento, Mateo 7:23. ¿Quién lo lee? Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el 21 del mismo párrafo, del mismo capítulo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, hasta ahí nomás. Entonces, se cumple eso. En este párrafo está diciendo que todos los que profesan fe se les debe creer, pero
los únicos que pueden destruir esa profesión de fe son quienes, ellos mismos con su vida, con su falta de testimonio. Entonces, cuando una persona me dice a mí que es cristiano, está profesando. Acuérdense que profesar es ¿qué? Confesar. Es muy triste que hoy en día todo el mundo confiesa con sus labios, yo soy cristiano. Pero esa profesión de fe se evalúa a la luz de las Escrituras. Su conducta impía hace que esa profesión de fe sea falsa y mentirosa. Entonces lo que dice el Señor en Mateo lo podríamos parafrasear de la siguiente manera: no todo el que asiste a una iglesia ni todo el que se llama cristiano va a ir a la salvación. No, es así. No todo el que asiste a una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor habla de santos visibles, es decir, personas que tienen cuerpo. Por eso les pedimos que vengan. No su alma, sino su cuerpo que se siente aquí. Que su cuerpo esté presente aquí con sus emociones, con su mente, con sus sentidos y no pensando en otra cosa. Eso es una iglesia visible. Nos vemos, nos tocamos, comemos, reímos, hablamos. No es una iglesia intangible. Acuérdese que la invisible ya dijimos cuál es. Pero esta iglesia que habla local es visible. Profesar la fe del evangelio es una capacidad, escuche, para articular una apropiación personal de Jesucristo por fe y reconocer la ortodoxia y la ortopraxis cristiana. ¿Qué es la ortodoxia y qué es la ortopraxis? ¿Alguien lo sabe? La ortodoxia es la doctrina y la ortopraxis es la práctica de esa doctrina. El que profesa fe conoce las doctrinas, se interesa por saber qué dice la Biblia acerca de la salvación, del matrimonio, de todos los temas de este planeta, de esta tierra. Se preocupa por saber cómo debe vivir en su casa, cómo debe comportarse en su hogar. Eso es conocer las doctrinas y al mismo tiempo la práctica. Eso es un cristiano. Dice, aquellas doctrinas sin las cuales el cristianismo no puede existir. ¿Cuáles? Las básicas. Son como 7 que ya las hemos visto. La salvación, la doctrina de la gracia, por ejemplo, las 5 hacen un conjunto importante. Dice, esas doctrinas incluirán la negación del pecado original, es decir, alguien que no crea que es un pecador no es cristiano. Así de sencillo. Si alguien en una iglesia no se cree pecador, él no es cristiano. O sea, para usted ser cristiano tiene que ser ¿qué? Pecador. ¿Por qué? Porque el mundo no reconoce eso. Cuando usted, una persona mundana, le dice que es un pecador, nunca. Que cometen errores, ¿sí? Y que la vida no les ha sonreído. Y que la vida misma ha tenido muchos problemas y entonces por eso se comportan así. Cuando una persona reconoce que es pecador, empieza quizás un proceso donde el Señor puede salvarle. Claro. Dice que también puntos de vista falsos de Cristo como el Dios hombre y de su obra de redención y resurrección. Usted no puede creer que Cristo es solamente divino, debe creer que Cristo es divino y humano. 100% Dios y 100% hombre, pero esa frase la corregimos y dijimos que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque en Dios no hay porcentajes. ¿Sí ve cómo uno va aprendiendo a corregir las frases que uno puede decir que son correctas? Y hay que reconocer que siempre hay una verdad que va a traer luz a otra verdad que teníamos a medias. Y ahí vamos aprendiendo. Su obra de redención y resurrección. Si usted cree que participa en la salvación, revise su fe. Esa es la lucha para que muchos lleguen a estas iglesias. Creen que participan de la salvación. Somos pasivos en la salvación. ¿Participamos de qué? De la santificación. En la salvación usted es pasivo. Usted no puede vencer el pecado, usted no puede morir por sí mismo, usted no puede buscar a Cristo hasta que Él le da vida, viene a su corazón y le salva. Y si usted duda de la resurrección, grave, porque usted entonces no puede considerarse un hombre o una mujer salva. ¿Cómo? Si va a morir y hasta ahí llegó. Tiene que creer. De hecho, la resurrección es la base del evangelio. 1 Corintios 15.
Si usted rechaza la escritura como palabra de fe y de conducta, también tiene que revisar. No, es que a mí no me parece lo que dijo el profeta, eso es un problema. O si usted la está interpretando a su manera, usted tiene un problema serio de fe. Ahora, hay que entender que los bebés, como a los niños, se les permiten muchas cosas mientras van creciendo, pero no se quedan bebés, hay que ir corrigiéndolos y hay que ir enseñándolos. Sí, yo no puedo esperar que una persona nueva entienda las doctrinas de la gracia cuando no las ha escuchado, ¿sí? Mientras que sí puedo ver otros que ya se les enseñó y aún así no las entienden. Y toca estar cada semana, ¿sí? Por eso cuando pido conceptos espero que brillen aquí las mentes brillantes, pero pues hay que seguir enseñando. Hay que seguir enseñando el examen los martes. ¿Listo? El resumen de la primera dice, cerremos con esta parte de un teólogo que dice: las verdades fundamentales son todos aquellos puntos de doctrina que se expresan claramente en las escrituras, es decir, no hay confusión. Que si el anticristo es de Europa o de Israel, eso no es doctrina fundamental. ¿Sí me explico? No se esfuerce por eso. No se preocupe de dónde va a aparecer ese personaje, crea que va a aparecer y ya. No se preocupe si va a ser alto, bajito, gordo, nada. Todo lo que la Biblia diga es lo que es la verdad. Pero si usted dice que la Biblia no habla del pecado, es un problema serio, porque la Biblia sí habla del pecado. Si usted dice, yo no sé quién será el anticristo, no se preocupe, por eso no se va a condenar y por eso usted no va a dejar de ser un hombre santo, una mujer santa. Pero si usted duda de alguna de las doctrinas fundamentales, debe estar orando y pidiéndole al Señor que las pueda entender y conocer y practicar. Una persona que conozca las doctrinas y no las siga, dice, cualquiera que no las conozca o no las siga será condenado, pero el que las conozca y no las siga también. Sí, no es que solo el que no las conoce, es peor el que las conoce y hace caso omiso de ellas y dice, me da igual. En resumen, vamos a hablar de unos grupos de doctrinas importantes. Dios es una esencia infinita, perfecta y espiritual y es trino. Esa es una doctrina. ¿Cuál? La Trinidad. Cualquier iglesia que niegue la Trinidad no puede ser considerada una iglesia. Ni la oración fuerte del Espíritu Santo, ni los testigos de Jehová, ni los Jesús solos. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen una deidad. El Padre en los testigos de Jehová, en los Jesús solos, Cristo, y en la oración fuerte del Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo. Ellos son unitarios, se llaman, son grupos unitarios. Ninguno de esos tres grupos son llamados ¿qué? Iglesia. El gobierno dice que también son cristianos, ¿sí? Pero los cristianos no reconocemos a ellos, porque el que niegue la Trinidad niega la deidad de Dios, toda la gloria de Dios. Otro grupo, en cuanto al hombre, debe creerse que es un ser creado, ¿sí ve? No evolucionó, es creado, tiene cuerpo y alma y es apto para guardar el pacto con Dios. Es decir, todo hombre tiene la capacidad, el Señor le ha dado esa capacidad. Ya en su plan, Él ha determinado unos y otros, pero todos los seres humanos tienen esa capacidad. Entonces, por eso usted, como no lo sabe, entonces predique el evangelio. Y todo hombre fue creado. Cuando salen con cuentos que es que yo vengo de no sé dónde y de tal lado y la explosión y el Big Bang y el mono, una persona así no puede considerarse creyente. O sea, si un creyente sale con esos cuentos, ya está torciéndose, se está perdiendo, porque ¿cómo está diciendo que viene el mono? No, fue creado. En cuanto a Cristo, Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, unidos en una sola persona. Eso es un misterio. Por ejemplo, eso no trate de descifrarlo, ocúpese de su alma y de su cuerpo, no del de Cristo. O sea, no trate de descifrar eso, porque eso es un misterio absoluto, como la persona de Dios es completamente Dios y como Jesús es completamente
hombre. Murió para satisfacer la justicia divina, resucitó entre los muertos y un día resucitará a la humanidad entera, no a los cristianos. Si usted es cristiano y cree que solo usted va a resucitar y los impíos no, está mal. O usted dice, no, los que van a resucitar son los impíos, nosotros no. Ambos vamos a resucitar para recibir ¿qué? Juicio. La doctrina del juicio eterno es fundamental. Que si son 1000 años antes o 1000 años después, no se preocupe. No es tan fundamental como entender que sí hay un juicio. Todas las posturas escatológicas coinciden en varias cosas. Una, Cristo viene. Ya las fechas cambian para muchos. Dos, hay un juicio. La resurrección y el juicio. Todas, estén erradas o estén correctas, coinciden en esas tres cosas. O sea que hay cristianos dispensacionalistas también. Tenemos que aceptar esa verdad en el corazón de nosotros. Él es el único redentor suficiente y perfecto. Y finalmente, los medios para aplicarla a la obra del Redentor son solo por fe en Cristo y arrepentimiento que produce vida santa. Es decir, la doctrina de la fe y la doctrina del arrepentimiento son doctrinas prácticas, escuche, no son doctrinas de solo ortodoxia, ellas son ortopraxis. Esas dos cosas, si un cristiano no las practica, evalúe su corazón, evalúe su salvación. Si usted no practica la fe todos los días y no practica el arrepentimiento todos los días, evalúe si ya anda en la fe o apenas está abriendo los ojos. O sea, apenas, no, yo no lo sabía hasta hoy que era tan importante. Es todos los días. ¿Quién sabe por qué uno debe arrepentirse y creer todos los días? Porque todos los días peca. Si usted no peca un día, no necesita fe y arrepentimiento. Solo por eso sería lo único. Pero como pecamos es fundamental. Preguntas, aportes.